Buenos días a todos. Nuevamente estamos por acá en la cafetería Ermita, donde llevaremos a cabo nuestra conferencia del día de hoy, quien en su momento el licenciado Óscar Armando Rivas Rayo será el encargado de efectuarla y que trata acerca de la prestación de alimentos y la ejecución por falta de pago. En el orden presento por acá a mi derecha al licenciado Óscar Rivas, quien en la actualidad funge como juez de primera instancia de familia, juez quinto de primera instancia de familia. Está la licenciada Elis Mesquita, el doctor Óscar Molina, Fernando Santay y Nathan Santay. Está el compañero Selin, está el compañero Canizales, está la licenciada Jessica y el compañero abogado Garrido también, el licenciado Ana María Artola. Bueno, hoy vamos a iniciar en este momento y voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Óscar Rivas. Muy buenos días a todos. Primero, pues agradecer la invitación que me hiciera el licenciado Otto Arenas para abordar el tema del día de hoy. Bienvenidos a los que están presentes y también un saludo a las personas que siguen al licenciado Arenas a través del Facebook. Únicamente para aclararles que soy juez quinto de primera instancia de alimentos, no de primera instancia de familia, sino que con competencia específica para pensiones alimenticias. El tema que se me asignó para abordar es con respecto a la obligación de prestar alimentos y la ejecución por falta de pago. En primer lugar, para hablar del tema, que es un tema muy amplio y muy importante, debido a que pues se nota la falta de responsabilidad que existe en nuestra sociedad con respecto al tema de la prestación de alimentos, de mucha paternidad irresponsable especialmente, y debido a eso pues los tribunales están pues saturados de demandas en relación a la solicitud para prestar alimentos. El tema es bien importante abordarlo. Es un tema que requiere pues mucho conocimiento al respecto. Es necesario tener mucho conocimiento para poder demandar y poder obtener resultados positivos. En primer lugar, para abordar el tema es necesario que indiquemos qué es lo que regula la ley con respecto a los alimentos, es decir, la denominación de los alimentos. Establece el Código Civil que la denominación de alimentos constituye todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Creo que la ley mal llamó alimentos al respecto, porque no solamente se trata de comida, sino que abarca varios rubros, como se puede observar en la ley. Constituye lo indispensable para el sustento. Estamos refiriéndonos específicamente a la comida, pero también incluye habitación, es decir, la vivienda. Además, el vestuario. Cuando hablamos de vestuario, pues se refiere no solamente a la ropa, a los zapatos, la asistencia médica y la educación e instrucción del alimentista cuando éste es menor de edad. Esta última parte, digamos, de la definición de alimentos que contiene la ley, pues es un poco inexacta, porque después se hace referencia a quienes están obligados a prestar alimentos y pues amplía lo indicado a personas digamos mayores de edad, que tienen derecho a ser alimentadas por sus hijos, entre hermanos y entre cónyuges. Entonces el concepto se amplía según la ley, y de acuerdo a la definición, pues la parte final de la definición indica que es cuando es menor de edad. Sin embargo, esto tiene una ampliación más adelante en la ley.
¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Establece el artículo 283 del Código Civil que están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Es decir, no es solamente, digamos, la pensión alimenticia que se puede aplicar de padres a hijos, sino que también están recíprocamente obligados a darse alimentos, tanto los cónyuges, no solamente la mujer. Por supuesto, la mujer tiene derechos sobre el salario del varón, pero en caso de que el varón también esté imposibilitado de prestar alimentos, también puede la mujer, digamos, prestar alimentos hacia su esposo, ¿verdad? Porque es decir, recíprocamente es una cuestión que puede también darse y también no es muy recurrente, pero sí hay demandas en las cuales los hombres también solicitan una pensión alimenticia de parte de su cónyuge, muchas veces para ellos, pero también muchas veces porque ellos están a cargo de los menores de edad, de los hijos menores de edad. Entonces, digamos ahí con más razón la necesidad de solicitar los alimentos cuando la cónyuge mujer pues tiene mayores posibilidades económicas para poder prestarlos. También se habla de ascendientes y descendientes, es decir, cuando las personas digamos, son mayores, son adultos mayores, también muchas veces tienen necesidad de solicitar alimentos de parte de sus hijos. Entonces la ley también permite esa situación. Por eso la ley indica que están obligados recíprocamente a darse alimentos, es decir, cuando la persona es menor de edad, pues tendrá que ser alimentado por sus padres, pero recíprocamente, es decir, también puede ser que en un momento dado también los padres requieran de alimentos de parte de sus hijos, y esto es una cuestión legal. También existen alimentos, digamos, entre hermanos, según lo que ya les indiqué en el artículo 283 del Código Civil. También establece el artículo 283 del mismo cuerpo legal que cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos. ¿Quiénes están obligados también entonces a prestar alimentos? Los abuelos paternos, cuando ni el padre ni la madre puede prestarlos. Entonces también existe la posibilidad de demandar alimentos hacia los abuelos, pero la ley establece que tienen que ser los abuelos paternos. Bueno, esto es durante el tiempo que dure la imposibilidad de los padres. No es quitarle la responsabilidad de los padres, sino que en esto de los alimentos hay que tomar en cuenta el momento actual, es decir, las posibilidades económicas de las personas pueden variar y también las necesidades de los alimentistas van variando. Por eso es de que digamos que cuando se demanda alimentos se está hablando del momento actual en que se está demandando. Cuando las partes comparecen a las audiencias y se presentan las pruebas, se toman en cuenta, digamos, las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos y las necesidades de los alimentistas, porque también eso puede ser uno o varios. Entonces debe tomarse en cuenta esas circunstancias. ¿Cuándo cesa la obligación de prestar alimentos? Establece el artículo 289 del Código Civil que cesa la obligación de prestar alimentos por muerte del alimentista, por supuesto, o sea, por muerte de la persona que tiene derecho a los alimentos. Entonces cesa la obligación. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad de que las recibe. Volvemos al tema digamos, de los momentos actuales, es decir, que se fija la pensión alimenticia, como les indicaba anteriormente, de acuerdo a las circunstancias actuales del obligado a prestar los alimentos y a las circunstancias actuales de quien tiene derecho a recibirlos. Pero cesa la obligación cuando el que los proporciona se ve en la imposibilidad
de continuar prestando o cuando termina la necesidad de que los reciba, ¿verdad? Esto más que todo se da cuando se trata de personas mayores, porque en igual forma cuando son menores de edad ahí la obligación subsiste, ¿verdad? La necesidad va a terminar hasta que él sea mayor de edad, ¿verdad? También cesa la obligación de prestar alimentos en caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que deba de prestarlos, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación del trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Entonces esas son digamos las formas en que cesa la obligación de prestar alimentos. No solamente es cuando se presta alimentos para menores de edad y esto llega a los 18 años, sino que hay circunstancias especiales en las cuales también cesa la obligación de prestar alimentos. Por supuesto que eso no opera de pleno derecho, sino que de igual forma debe demandarse el cese de la obligación de prestarlos. En el artículo 290 del Código Civil indica que los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos cuando han cumplido 18 años de edad, ¿verdad? Lo que yo les indicaba, o sea, va a cesar la obligación al cumplir los 18 años, pero también esto no opera de pleno derecho, o sea, muchas veces se puede pensar que cumplieron 18 años y el obligado deja de prestarlos. Entonces es necesario de todas formas que sea el juez el que a través del proceso de oral, siempre de oral, pero ese sería no de fijación de pensión alimenticia, sino oral de cese de la obligación de prestar alimentos, determine que en sentencia que ha cesado la obligación por cumplimiento de 18 años del alimentista. Entonces ahí cesa la obligación de prestarlos, o cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta esa misma edad. Esas son las dos cuestiones que se pueden dar. Vuelvo a leer el artículo para que quede completo. Los descendientes no pueden, dice, tampoco exigir alimentos cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hayan habitualmente impedidos o en estado de interdicción. O sea, eso sí se había olvidado, que no va a cesar la obligación de prestar alimentos cuando la persona, a pesar de que haya cumplido los 18 años, también esté declarada en estado de interdicción. Entonces, bajo esas circunstancias sí puede subsistir la obligación de prestar los alimentos, y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta esa misma edad. Ahora bien, eso es en cuanto digamos a la obligación de prestar alimentos, que era el primer tema, y el segundo es el procedimiento para reclamar la pensión alimenticia, ¿verdad? Lo primero, pues, digamos, se lleva mediante procedimiento. Sí, esta es la primera, sí, estamos siempre en la primera parte, solo que en el procedimiento para la fijación de la pensión alimenticia. Esto lo tenemos regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 199 de ese cuerpo legal. Indica que se tramitarán en juicio oral, entre otros, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. O sea, ese es el procedimiento que se sigue para tramitar la obligación de prestar alimentos, es decir, a través del juicio oral de alimentos, según lo establece entonces el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero también indica ese mismo cuerpo legal que todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento de juicio oral. Es decir, el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil indica cuáles son los juicios que se tramitan en el juicio oral de alimentos, ¿verdad? Entre estos está la fijación de pensión alimenticia, pero también se llevan por el mismo trámite la modificación, suspensión, extinción de la obligación de prestar alimentos
alimentos, dice la ley que se ventilarán también bajo este procedimiento. ¿Verdad? Como les decía anteriormente, el cese, o sea, la extinción de la obligación de prestar alimentos también se va a llevar mediante el proceso de juicio oral de alimentos, o sea, con todas sus bases. Ahora, en cuanto a la ejecución por falta de pago, al finalizar el juicio oral de alimentos, este puede finalizar a través de una sentencia, o sea, que se lleven a cabo todas las fases del procedimiento, y al final el juez tiene que dictar una sentencia, en donde se condena a pagar una pensión alimenticia y se fija la cantidad. Pero también puede ser que en la primera fase del juicio oral de alimentos haya conciliación, ¿verdad? Esta es una fase obligatoria dentro del juicio oral de alimentos, la conciliación, y es la primera que se verifica. Ahí puede finalizar el procedimiento, ¿verdad? Mediante un convenio entre las partes. Pero resulta que en ambos casos no siempre el que está obligado a prestarlo, ya sea por sentencia o porque ha habido un compromiso mediante convenio, cumple con la pensión alimenticia que se está fijando. Entonces, para eso el Código Procesal Civil y Mercantil regula que puede llevarse mediante el procedimiento de ejecución en la vía de apremio. Puede llevarse a través de la ejecución en la vía de apremio en el caso de que haya sentencia firme o que haya un convenio celebrado un juicio, pero si fuera por otro medio, por ejemplo, en los convenios que hacen en el Centro Popular, como ese título ejecutivo no tiene la fuerza ejecutiva que tiene la sentencia y que tiene el convenio celebrado en juicio, entonces se lleva mediante el procedimiento ejecutivo, el más llamado ejecutivo común, porque la ley al final solo lo llama como juicio ejecutivo, ¿verdad? Pero a veces le agregamos común para diferenciarlo de la ejecución en la vía de apremio. Establece el Código Procesal Civil y Mercantil que procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos: sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Es decir, cuando se ha llevado a cabo el juicio oral de alimentos y el juez pues ha dictado una sentencia condenando al obligado a pasar una pensión alimenticia, y ese título ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada, es decir, que ya se encuentre firme, se lleva mediante juicio ejecutivo en la vía de apremio, y cuando hay convenio celebrado en juicio. Esas son las dos, las dos circunstancias que pueden darse, ¿verdad? Y cuando hay incumplimiento, entonces se lleva a una ejecución en la vía de apremio. ¿Cuál va a ser el procedimiento de la ejecución en la vía de apremio? Voy a hablar solamente de las fases sin ahondar en cada una de ellas, porque el tiempo es bastante corto, ¿verdad? El tema es bastante amplio, que requiere pues para poder abordarlo con cada una de sus incidencias y con cada una de sus particularidades, pues bastante tiempo. Esto es parte de un curso en la universidad, ¿verdad? En el Derecho Civil 1, ¿verdad? Que sí lleva bastante tiempo poder explicar cada uno en el derecho sustantivo, y en lo procesal va pues el juicio oral de alimentos y lo que les estoy hablando aquí de los procedimientos ejecutivos. Entonces, en la vía de apremio, las fases serían las siguientes. En primer lugar, la demanda. Al recibirse la demanda en el juzgado correspondiente, el juez debe calificar el título, ¿verdad? Y si considera suficiente, deberá viene el mandamiento de ejecución, o sea, nombrará una persona para que sea el que ejecute la orden del juez, ¿verdad? Esa sería la siguiente fase. Luego de la demanda vendría la calificación del título
que se está presentando, que en este caso podría ser la sentencia, podría ser el convenio celebrado en juicio, y luego entonces a calificar el título y el juez lo considera suficiente, emitirá mandamiento de ejecución, es decir, nombrará a una persona para que ejecute y quien deberá requerir de pago, ¿verdad? Este deberá constituirse en la presencia del demandado para requerirle de pago, y si este no paga en el momento, el ejecutor puede trabar embargo, ¿verdad? O sea, viene el embargo, esa sería la siguiente fase del juicio ejecutivo. Esto se va a dar siempre que no haya prenda o hipoteca, es decir, si el requerimiento de ejecución se da siempre y cuando no haya prenda o hipoteca como garantía de la fijación de la pensión alimenticia. Vuelvo a repetirles que en el momento en que el demandado es requerido de pago y no paga, pues el ejecutor en ese momento traba embargos sobre bienes suficientes que alcancen a cubrir la deuda, ¿verdad? Y luego del embargo vendría la fase de tasación de los bienes embargados, luego se tendría la fase de remate, luego la liquidación y la escrituración. Es importante mencionar en este caso de que estas son las fases que el Código Procesal Civil establece para el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Pero si no hay bienes para poder embargar, entonces esto se lleva a la vía penal, ¿verdad? Es decir, se certifica lo conducente al obligado, ¿verdad? Por incumplimiento de pago por el delito de negación de asistencia económica. Entonces esto es bien importante que las personas lo sepan, ¿verdad? Que puede ser de que se siga el procedimiento completo de la ejecución en la vía de apremio, que terminará con la venta y remate de los bienes embargados, pero si no hay bienes que embargar, entonces la consecuencia jurídica sería certificarlo al Ministerio Público, y al final el obligado pues tendrá que sufrir un proceso penal en virtud de su incumplimiento, ¿verdad? Eso es bien importante que enfatizarlo, ¿verdad? Porque muchas veces pues hay desobligación de parte del que tiene que prestar alimentos y no sabe la trascendencia jurídica que esto puede tener. Realmente el tema, yo considero que al final pasarlo a la vía penal realmente no resuelve en nada el problema, porque se tiene ya una persona presa que en lugar de continuar cumpliendo con su obligación, se le limita los derechos, pero como así lo establece la ley, pues eso es lo que debe de hacerse, ¿verdad? Lo importante aquí es que las personas pues hagan conciencia de su obligación al respecto, para evitar esta situación, ¿verdad? También si no se cuentan con los títulos ya indicados, se deberá demandar por el Ejecutivo Común, ¿verdad? Le mencionaba yo al licenciado Arenas como los convenios que ellos celebran en el bufete, eso no tienen la suficiente fuerza ejecutiva para llevarlo a la vía de apremio, entonces eso se van en la vía de la ejecución común. Bueno, no sé, el licenciado me invitó para que fuera breve en mi exposición, no sé si tenemos una fase de preguntas. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, como todos, no mucho se escucha atrás. ¿Sí? Bueno, el asunto es de que vamos a entrar ahorita en la fase de preguntas, y quienes quieran hacerlo se pueden poner de pie y hacer las preguntas que corresponden. Bueno, mire, fíjese que yo tengo una pregunta muy concreta. Regularmente, cuando solicita un oral de alimentos y obviamente hacen el estudio jurídico al demandado, generalmente yo he visto pues de que fijan pensiones alimenticias
de 300 quetzales por un niño y que no responde realmente a la realidad objetiva de lo que necesita el niño, ¿no? Entonces yo siempre he usado una fórmula de que un niño consume alimentos barato, 40 quetzales diarios, y que si multiplicamos eso por los 30 días sobrepasa radicalmente la cantidad. Entiendo de que sí tiene que ser basado pues, a través del estudio socioeconómico que hace la trabajadora social. ¿Qué se podría hacer ahí para que no sea tan baja la cantidad? 300 quetzales no creo que nadie subsista, por menos un menor que regularmente se enferma, como dice ahí, que se garantiza la ropa, la medicina, la comida, ¿no? Gracias, licenciado. Como ya lo indicaba en mi exposición, se toma en cuenta las circunstancias actuales del obligado y de la persona que está, y del alimentista, perdón. Debe de responder al principio de proporcionalidad, ¿verdad? Es bien difícil hablar en general porque cada caso concreto es diferente, ¿verdad? Los estudios socioeconómicos solo sirven de base para tomar una mejor decisión, ¿verdad? El juez debe basarse más en las pruebas que en los estudios socioeconómicos. Que no hay dinero que alcance actualmente, sin embargo, sí debe responder a esas circunstancias. Cada caso concreto es diferente porque muchas veces está atrás de esto hay otras personas que tienen también el mismo derecho, pero tienen otra familia, tienen otro montón de hijos que alimentar. Entonces eso va a variar de acuerdo a las circunstancias, a las cargas también económicas del obligado, ¿verdad? Las necesidades del alimentista, como usted lo indicó, son un montón y no hay dinero que alcance, pero realmente el juez tiene que digamos, fijar una pensión alimenticia de acuerdo a las posibilidades económicas. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, licenciado. Licenciado, una pregunta. Cuando una persona, la persona ha sido ejecutada y posteriormente trasladada allá, ya le han girado la orden de aprehensión y posteriormente esta persona viene y interpone un garante. Y viene el garante y se hace cargo desde luego, pero la persona ya no pagó. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el garante pueda venir y renunciar a esa obligación que se sometió? Podría repetir, fíjese que esa última parte yo no se la he entendido. Sí, o sea, mire, pues, lo que pasa es que como a la persona le giraron orden de aprehensión por los alimentos, ¿no? Por el ejecutivo, ¿eh? Entonces a él le llevaron la primera declaración. Pero la primera declaración él vino y presentó un garante. ¿Ya? Entonces vino el garante, desde luego él se comentó mancomunada, solidaria en cuanto a las obligaciones de la otra persona. Pero resulta que la persona, la obligada a prestar alimentos, se desapareció y se quedó únicamente el garante. Al garante lo ejecutan, pero ¿cómo puede el garante venir y quitarse esa obligación que adquirió? ¿Se puede rescindir en la escritura pública o hay que realizar una demanda nueva? Pero es que, mire, pues, estamos hablando ya cuando está en la vía penal, ¿verdad? Usted me menciona que está preso No está preso, lo que a él vino y lo que sucede aquí es de que esta persona para poder venir y librarse de irse detenido, entonces viene y presentó un garante en escritura pública. Entonces viene y el garante, la persona obligada, en este caso la persona que se está ejecutando, ella interpuso un garante y el garante, después ya no aparece que el garante tiene que cumplir la obligación porque se cumplió mancomunado y solidario. Puede venir a rescindir esa obligación, el que se quedó como garante. Fíjese que como en ese caso tendría que... Recuérdese que para este tipo de, digamos, de actos
tienen que estar presentes los dos para poder, para que haya una rescisión, ¿verdad? No es un acto unilateral, ¿verdad? Pues yo considero que el garante está obligado porque esa es su función. La función del garante es precisamente en caso de incumplimiento de la persona que está obligada, pues responder de las obligaciones. No sé si con eso le respondo a lo que me está preguntando. Pero también, por ejemplo, considero que primero tendría que ejecutarse al titular para que después proceda con el garante, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, quería hacer algo bien puntual. La pregunta que hacía el licenciado me hablaba de fijar una pensión de 300 quetzales que sabemos que no responde a las necesidades que tenemos actualmente. En algunos casos hay personas, los obligados a prestar los alimentos, entonces al momento de hacerles el estudio socioeconómico, por ende, sus ingresos van a ser menores a los que tienen en realidad. ¿Qué se podría hacer ahí? Porque en la mayoría de casos le van a depositar, porque lo trabajan por su cuenta, en la cuenta de un amigo o de cualquier otra persona. ¿Cómo se podría llegar a ese punto? Fíjese que en mi calidad de juez, pues no podría yo, digamos, recomendarle un tipo de prueba, ¿verdad? Eso ya, digamos, corre a cargo del abogado que asesora a la persona, a la actora, ¿verdad? En mi calidad de juez, sí, no, en ese sentido, sí, no podría yo indicarle, ¿verdad? Porque sería como que adelantar cierta opinión. Yo, sí, me gustaría que sus preguntas fueran, digamos, no en relación a qué puedo hacer, ¿verdad? Porque en este momento ya se mencionó al inicio de mi intervención que yo pues soy juez de familia, ¿verdad? Y no podría en un momento dado indicarles cuáles serían las pruebas más idóneas o cuáles son las pruebas o cómo conseguir las pruebas. Eso sí, tendría que ser, el abogado tiene que, digamos, determinar cuáles son los medios para poder pues presentar la prueba idónea, ¿verdad? Y convencer al juez de fijar una determinada pensión, ¿vale? Ahí también en su momento cabría también, por ejemplo, una iniciativa de ley, ¿no?, que promueva, por ejemplo, el aumento de la pensión, pero en base a... Es un estudio muy minucioso, ¿no?, pero sí, yo sí considero que de por años, eso ya se hubiera planteado, porque imagínense, tienen 3 niños y les dan los 300 quetzales por cada uno, y aparte de eso no pagan, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. La pregunta es sobre qué bases se rige el juez en dado caso para fijar la pensión alimenticia, si en dado caso la persona se encuentra desempleada, sobre quién recae la obligación de prestar los alimentos. Fíjense que, mire, pues ya se indicó quiénes están obligados quiénes están obligados a prestar alimentos, ¿verdad? Ya se indicó en la exposición de que si en caso de que los padres estén imposibilitados para hacerlo, se puede demandar a los abuelos, pero los abuelos paternos indica la ley, ¿verdad? Entonces ellos pueden, naturalmente que si la actora o el actor está solicitando pensión alimenticia en contra del padre de sus hijos, pues ahí tendrá que tomar una decisión de acuerdo a la demanda, porque si no se está demandando a los abuelos paternos, la obligación recae en contra de quien está siendo demandado, ¿verdad? Independientemente de que tenga un trabajo, y ahí sí que lo que tiene que hacer el obligado es conseguirlo, ¿verdad? Conseguir un trabajo, porque tiene obligaciones que cumplir, ¿verdad? Tiene obligaciones que cumplir. Yo quisiera hacer una pregunta, licenciado. Aunque no es un tema que uno maneje, no soy médico, pero el cumplir con lo que el juzgado le determina a la persona que tiene que pasar la pensión, como usted dice, no solo es dinero para alimentos, sino conlleva varios rubros, hasta recreación podríamos agregar, porque el niño necesita de recreación. Eso le crea también obligación a la mamá de los niños de que el padre pueda verlos, porque ese es el principal problema que uno oye, de que dan el dinero
pero no pueden ver a sus hijos. ¿Y en qué momento ustedes como jueces investigan un poquito más sobre el síndrome de alienación parental? ¿En qué momento ustedes pueden decidir si es muy personal la situación o ven el beneficio de los niños de compartir con sus dos papás? Sí. En relación a eso, es un derecho del padre, hablemos del padre, ¿verdad? Que es generalmente el que es demandado en un juicio oral de alimentos, tiene derecho a relacionarse con sus hijos, ¿verdad? Actualmente la competencia que tienen los juzgados de alimentos no, digamos, es limitada al tema de alimentos, ¿verdad? O sea, hay juzgados que digamos que ante quienes se puede demandar las relaciones familiares. Sin embargo, en la audiencia de conciliación, el juez de alimentos sí aborda el tema, ¿verdad? Porque como se está en una fase de conciliación, entonces se fija la pensión alimenticia, y si el demandado solicita también que él quiere ver a sus hijos y que quiere tener relaciones con sus hijos, ¿verdad? Entonces sí le entramos al tema, siempre y cuando haya conciliación, ¿verdad? Si no, pues tiene que demandarlo en el juzgado corresponde, porque no siempre las madres están de acuerdo a permitir que se los lleven, que los visiten, porque también la mayoría de veces ha habido violencia intrafamiliar. Entonces ahí hay una cuestión que digamos que choca, ¿verdad? Por el hecho de que tienen una medida de seguridad, pero también tienen el derecho de ver a sus hijos. Entonces este tema, como le digo, sí hay juzgados que conocen el tema específico, pero en un juicio oral de alimentos también se puede tocar el tema, y por supuesto en el convenio se puede establecer esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, entonces ya el tiempo ya se hace corto. Quiero agradecerles a todos la presencia hoy y darle las gracias también al licenciado Rayo por la disertación del día de hoy, que se relaciona a los alimentos y a la ejecución de los mismos por falta de pago. Solo vamos a darle un aplauso aquí a Rick, por favor. Sí,